Gracias, Señor, porque estás aquí entre nosotros. Gracias porque nos llamas y nos amas. Gracias. La clase de hoy le voy a dar un título: 40 días de gracia. ¿Qué son estos 40 días de gracia? Pues son los 40 días que pasan desde la resurrección de Jesús hasta que sube al cielo. Después de esos 40 días hubo 10 días más, sumamos 50 y llega Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En estos 40 días de gracia, Jesús se fue apareciendo a sus discípulos, a las mujeres, a muchos seguidores, y les fue transmitiendo unos mensajes, unas palabras, que en la clase pasada vimos un poco a vuelo de pájaro, y que hoy quiero que nos detengamos un poco más en qué dijo Jesús en estos 40 días a sus seguidores y qué nos dice a nosotros hoy. Porque lo que Jesús dijo después de resucitado va para nosotros, cristianos de hoy. Pues vamos a ir repasando 7 apariciones de Jesús en esos 40 días y un preludio. Y vamos a ver unas frases importantes de los evangelios que tenéis, por cierto, aquí en los papelitos que os repartí el otro día. No sé si algunos los tenéis, los que no los podéis coger luego. Pero vamos aparición por aparición. Antes de la primera aparición, en la madrugada del primer día de la semana, ¿qué pasa ese día? El Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28, nos dice: de repente hubo un gran terremoto. ¿Qué pasó? En el sepulcro, un jardín a las afueras de Jerusalén, una roca, un sepulcro cerrado, se produce un gran terremoto. ¿Quién está ahí en esa madrugada del primer día de la semana? Pues Mateo nos dice que las autoridades judías habían apostado junto al sepulcro de Jesús a unos guardias. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se dijeron: ojo, que los seguidores de Jesús había dicho algo de que resucitaría. ¿Y si ahora van sus seguidores y roban el cuerpo de noche, se lo llevan y dicen: ¡ah, ya ha resucitado, nuestro maestro ha resucitado! Resulta que lo hemos hecho matar y al final van a montar una historia y va a ser peor que antes. La gente, si se lo cree, pues estamos listos. Entonces, las autoridades del templo enviaron unos guardias, unos soldados, a vigilar la tumba de Jesús. Y Mateo nos dice: se produjo un gran terremoto. La tierra tembló, el sepulcro se abre. ¿Y quiénes son los primeros que lo ven? Los soldados. Las siguientes van a ser las mujeres que de madrugada acuden al sepulcro pensando: ¿quién nos abrirá la roca para entrar? Y resulta que se lo encuentran abierto. Primera escena de hoy: un sepulcro vacío, y no solo vacío, sino abierto. Abierto, porque vamos a ver, si un sepulcro está cerrado, no puedes saber qué hay dentro. Ya dijimos que Jesús resucitado podía entrar y salir y atravesar paredes y ir a donde fuera. ¿Para qué necesitaba Jesús abrir la puerta del sepulcro para salir? No la necesitaba, ¿verdad? No necesitaba abrir la puerta. ¿Por qué se abre esa puerta? Para que la gente, todo el mundo vea que el sepulcro está vacío. La puerta no se abre para que salga Jesús. La puerta se abre para que entren los que están fuera y vean que allí no hay cuerpo, que allí no hay nadie muerto, que Jesús no está en el sepulcro. Un sepulcro vacío. Pero fijaos quiénes son los primeros que lo ven: los soldados y después las mujeres. Y vamos a encontrar 2 reacciones muy diferentes. Los soldados, evidentemente, cuando ven aquel temblor de tierra y que la roca se desplaza y que dentro no hay nada, huyen corriendo. ¿Y a dónde van los soldados? Van a las autoridades, van a los jefes de los sacerdotes que los han enviado. ¿Y qué les dicen? Que está la tumba abierta, que no hay nadie. Entonces, y esto lo explica Mateo, ¿qué dicen las autoridades? Vosotros callad.
no digáis nada. Y si alguien os pregunta, diréis, nos dormimos de noche y mientras dormíamos vinieron sus discípulos y robaron el cuerpo. Y esta es la versión que vamos a dar. Y la versión que se difundió oficialmente hasta el día de hoy, nos dice Mateo. Ahora fijaros en esta versión. Es una versión para explicar que los discípulos roban el cuerpo y ahí está. Jesús no ha resucitado ni nada, es todo un fraude. ¿Qué es lo que falla en esta versión? Vinieron de noche los discípulos y mientras dormíamos robaron el cuerpo. ¿Qué falla aquí? Si ahora fuerais un detective y estuvierais investigando el caso, ¿no os daríais cuenta de que en esta versión hay un error muy grande? Si los soldados están durmiendo, ¿cómo van a ver que alguien se lleva el cuerpo? Si están durmiendo no se enteran de nada. Y si no están durmiendo, ¿cómo no impiden que roben el cuerpo? Si no están durmiendo han visto lo que pasó. Es una versión que no se aguanta por ningún lado, pero la gente se la traga y se difunde. Fijaros qué fácil es vender una mentira y difundirla. Y que la gente, sin pensar más, se la cree. Es tremendo. Claro, si estaban durmiendo, ¿cómo iban a saber qué pasó? Es una mentira. El sepulcro vacío provoca pánico en los soldados, insatisfacción, enfado, desconcierto en las autoridades y que provoca que se forje una mentira. En cambio, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres también ven el sepulcro vacío y ven unos jóvenes vestidos de blanco que les dicen no está aquí, ha resucitado. También ellas se llenan de espanto al principio, de espanto, pero luego ese espanto no se queda en miedo, se abre en ellas una puerta a la esperanza. ¿Y qué hacen las mujeres? También corren como los soldados, pero en vez de correr a las autoridades, que son los antiapóstoles, ellas corren a los discípulos, corren a su grupo, a los seguidores de Jesús, y les comunican lo que ha pasado de verdad. De momento solo tenemos un sepulcro vacío, pero es una primera prueba de que, sobre todo, de que ahí no hay muerto, no hay cadáver. Para unos el sepulcro vacío no es prueba de nada, es un engaño. Para otros el sepulcro vacío ya es una prueba de que Jesús ha resucitado. ¿Quiénes lo empiezan a creer? Las mujeres y Juan el apóstol. Cuando Juan y Pedro van a comprobar qué ha pasado, Pedro se queda asombrado, pero Juan, el joven Juan, el discípulo que amaba al Señor, este intuye algo más y él cree, empieza a creer. Esto es lo que nos dice un sepulcro vacío, que Jesús no está ahí. No busquéis al Dios vivo entre los muertos. No busquemos a Jesús entre los muertos. No busquemos a Jesús clavadito en la cruz, sepultado, ¡ay, muerto! No, Jesús está vivo. Nos movemos a la primera aparición. ¿Recordáis cuál era? La aparición a María Magdalena. La primera persona, según los evangelios, a la que se aparece Jesús es María Magdalena, la gran discípula, la seguidora fiel. La semana pasada ya explicamos un poco la escena. Vamos a quedarnos con 3 palabras o 3 frases de Jesús a María Magdalena. Y vamos a imaginar que nos las dice a nosotros hoy. La primera la llama por su nombre, María. Y ella responde, Maestro. Ahora quiero que hagáis un pequeño ejercicio de imaginación. Si queréis podéis cerrar los ojos. Imaginad, vosotros que sois personas de fe, que estáis rezando y de pronto Jesús en persona, en cuerpo físico, se aparece ante vosotros. Jesús os viene a encontrar, quiere hablar con vosotros. Imaginar la impresión que os causa ver a ese Jesús al que habéis rezado tantas veces aquí en persona. Y ahora imaginad por un momento, sin pensar mucho, ¿qué le diríais? ¿Cuál sería la primera palabra que saldría de vuestros labios? ¿Cuál sería vuestra exclamación? La exclamación de María Magdalena fue, ¡mi maestro!
¿Por qué? Porque para ella era su maestro, su Señor, el que la enseñaba, el que la hacía crecer, el que la había llamado a ser su discípula. María era la discípula por excelencia. En la exclamación de María está la relación más fuerte que la unía con Jesús, maestro, discípula. ¿Habéis pensado ya qué le diríais vosotros a Jesús? En esa palabra está quién es Jesús para vosotros y qué relación tenéis con Jesús. Yo hice también este ejercicio. Meditadlo estos días. ¿Quién es para mí Jesús? ¿Cuál es mi relación con Él? Y eso que le habéis dicho a Jesús, esa palabra, ese adjetivo, esa exclamación, eso es también una petición a Jesús de que venga a vosotros y llene un hueco en vuestra vida. Eso que le habéis dicho a Jesús es algo que necesitáis, que queréis, que os falta, que deseáis. Eso que le habéis dicho a Jesús llena algo importante en vuestra vida. Pensadlo. Pero además, bueno, después de este encuentro, María, maestro, después María se abraza a Jesús, no lo quiere soltar y Jesús le dice, déjame que no he subido al Padre, déjame María, déjame y ya está. ¿Qué quiere decir este déjame, este suéltame? Mirad, Jesús, nosotros cuando rezamos en la intimidad a Jesús, pues nos lo sentimos muy nuestro, como María. Mi Jesús al que yo rezo en mi intimidad. Pero Jesús nos está diciendo, soy vuestro, sí, pero soy de todos. La fe en Jesús no se puede quedar solo en una devoción particular, personal, privada. La fe en Jesús, la relación con Jesús nos tiene que llevar a la comunidad, a los demás. Jesús no solo es mío, es de todos. Y Jesús quiere ser de todos. Entonces no podemos quedarnos en esa fe tan personalísima, ¿no? tan de lo privado. Mira, yo en mi casa, en mi habitación, con mis cuadros, con mis velas, rezo una fe privada, muy devota. Está bien, pero tiene que haber una dimensión comunitaria. Jesús le dice a María Magdalena, yo no soy solo tuyo, no seas posesiva en tu relación con Dios. No podemos ser posesivos con Jesús porque Jesús es de todos. Pero además, Jesús le da una misión a María Magdalena, que lo hablamos ya. Ve y diles a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena pasa de ser discípula a ser misionera, apóstola. Los padres de la Iglesia la llaman apóstola de los apóstoles, porque es la que va a anunciar la resurrección a los apóstoles, y los apóstoles luego anunciarán la resurrección a muchos otros. Bueno, pues esa misión, Jesús le dice a María Magdalena, no te quedes aquí, ve, la envía. Jesús también a nosotros nos está diciendo, os voy a enviar. Yo no soy solo el Jesús de vuestra devoción, ese Jesús que me queréis, me rezáis, me tenéis ahí. A lo mejor me tenéis mucha devoción pues, a ese Cristo clavado en la cruz, pobrecito, muerto, mi Jesús. No, yo soy el Jesús vivo, y el Jesús vivo que nos viene a encontrar no es un Jesús quieto, estático, es un Jesús que nos dice, te envío a hacer algo, te doy un encargo, te doy una misión. Y a lo mejor resulta que esa misión que nos da Jesús nos desinstala, nos incomoda, nos saca de la zona de confort. Ese es el Jesús vivo que se nos aparece y que se le aparece a María Magdalena. El Jesús vivo al que rezamos un día nos va a decir, ve y haz esto, te pido lo otro. Y nos va a costar y nos va a incomodar un poquito y a lo mejor es algo que no nos esperamos. Ya os dije que todos tenemos una misión en la Iglesia y si dejamos que Jesús realmente nos llame, nos va a pedir algo que nos va a sacar de la comodidad, de la devoción privada. Nos va a pedir algo. El Jesús vivo nos desinstala, no nos deja quedarnos ahí dormiditos, confortables, tranquilitos. El Jesús vivo nos pincha, nos despierta, nos empuja. Este es el Jesús vivo que se encontró María Magdalena. Y pasa de ser discípula a ser apóstola. Ya no soy una seguidora tuya, Señor, soy una enviada tuya. ¡Qué responsabilidad!
Pero tranquilos, porque lo que os pida Jesús, Él nos va a ayudar, nos va a ayudar. Vamos a la siguiente aparición. Esta de María Magdalena, los que estáis tomando nota, es en Juan 20, 1-18. Y ahora nos vamos a la aparición a las mujeres que han vuelto de camino y que están comentando qué ha pasado, dónde está el Maestro. Esta aparición la vemos en Mateo 28. ¿Qué les dice Jesús a estas mujeres que van de camino un poco desconcertadas, preguntándose dónde está el Maestro, que hemos encontrado el sepulcro vacío? Pues la primera palabra que les dice Jesús es: Dios os guarde, Dios os guarde. ¿Recordáis lo que le dijo el ángel a María cuando le anunció el nacimiento de Jesús? Has hallado gracia ante Dios, Dios te salva, Dios os guarde, les dice a las mujeres Jesús. Les está diciendo, Dios está con vosotras y Dios os protege, os cuida, os custodia. Tranquilas, tranquilas que estáis con Dios, estáis muy protegidas. Siguiente palabra, no temáis. ¿Estáis con Dios? Nada de miedo, no temáis. Eso nos lo dice a todos. Este Jesús vivo que nos va a enviar nos dice, no tengáis miedo, Dios está con vosotros. Y les dice, igual que a María Magdalena, siguiente palabra, id avisad a mis hermanos, id y avisad, apóstolas. Avisadles, dadles un mensaje que los levante de esa postración, de ese miedo en el que están metidos. A mis hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos? Jesús está llamando a sus discípulos hermanos. Ya no los llama discípulos, seguidores. ¿Recordáis que en la Santa Cena Jesús les había dicho a sus amigos, ya no os llamo siervos, porque un siervo, un amo, manda a su siervo y no le explica todo lo que hace, pero yo a vosotros os llamo amigos, porque los amigos saben todo lo que hace el amigo. Jesús está poniendo a los discípulos a su mismo nivel. Mis hermanos, los discípulos son hermanos, las mujeres son hermanas. En la iglesia todos somos hermanos. Cuando le decía a María Magdalena, mi Padre es vuestro Padre, por tanto, todos somos hermanos, hijos de Dios. En la iglesia todos somos hermanos y nos cuidamos unos de otros. Y eso además también quiere decir igualdad. No hay jefes ni superiores, ni vasallos, ni subordinados. Todos en el mismo plano, todos para servirse y ayudarse unos a otros. Todos hermanos, unos de otros. Y la otra cosa que les dice a las mujeres, en Mateo lo vemos, es decidles a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Por qué en Galilea? ¿Por qué les dice que vuelvan a Galilea? Que regresen a Galilea. ¿Qué pasa en Galilea? Bueno, ¿qué pasó en Galilea? ¿Dónde empezó Jesús su misión? Predicando, curando, expulsando demonios. En Galilea. De Galilea era Jesús, de Galilea eran más de la mitad de los discípulos. Galilea era su tierra natal. Galilea era esa tierra fértil, verde, junto al lago, esa tierra hermosa que vio los inicios de su vocación, de su predicación, la tierra donde empezó todo. Galilea. Galilea era el lugar de trabajo de los apóstoles, donde pescaban, el lugar del tajo. Ve, decidles que vayan a Galilea. Y sí, al cabo de un tiempo los discípulos volvieron a Galilea. Jesús les está diciendo, mirad, id a vuestro lugar, vuestra casa, vuestra ciudad, vuestro pueblo, allí donde trabajáis, volved a vuestro entorno cotidiano y allí me encontraréis. ¿Qué nos está diciendo a nosotros hoy? ¿Dónde me vais a encontrar? Id a casa, id a trabajar, id a vuestra parroquia, id a vuestro barrio, allí me encontraréis, allí en vuestra vida cotidiana, entre las gentes de cada día. Me encontraréis eso, entre vuestros familiares, entre vuestros vecinos, en vuestro ambiente de cada día. En la vida cotidiana encontramos a Jesús. Es ahí donde lo vamos a encontrar. También, por supuesto, en el templo y en la oración, pero trabajando en el día a día, ahí lo encontramos. ¿Recordáis la frase de Santa Teresa? Entre pucheros anda el Señor. Pues si mi trabajo es cocinar y tengo que cocinar, ahí voy a encontrar a Jesús entre las ollas.
Si mi trabajo es limpiar la casa, lo voy a encontrar barriendo. Si tengo que trabajar donde sea, ahí lo voy a encontrar. Y si tengo que trabajar con gente, con esas personas, lo voy a encontrar. Los que estáis ayudando en Cáritas, ya sabéis dónde encontráis a Jesús, aunque esté muy disfrazado. En esas pobres personas que vienen a comer y que les damos bolsas de comida. Ahí está Jesús, está en ellos. Jesús un día os dirá, lo que hicisteis por ellos, me lo habéis hecho a mí. Así que vale la pena hacer tantas cosas y hacerlas bien y con amor. Cualquier trabajo hecho con amor es un lugar de reino de Dios. Eso es Galilea. Cada uno que piense cuál es su Galilea. Manuel y Pilar, vuestra Galilea fue la universidad durante muchos años, ¿verdad? 40. Pues ahí seguramente en algún momento también encontrasteis al Señor. O vosotros fuisteis transmisores de algo muy bueno, quizás sin saberlo o sin pensarlo. Cada uno lo sabe. Todos tenéis familia, ahora muchos de vosotros sois abuelos, tenéis nietos, tenéis... Pues ahí con los nietecitos en casa, en los jaleos familiares, ahí está Jesús. Ahí está, no hay que ir más lejos. Vamos a la siguiente aparición. Hemos visto María Magdalena, las mujeres. ¿Quiénes son los siguientes que ven a Jesús? 2 despistados que escapan de Jerusalén y se van de camino hacia un pueblecito llamado Emaús. Los 2 de Emaús. Bueno, la escena de Emaús, que ya la hemos comentado, vamos a ver 3 cosas muy importantes de esta escena. La primera, estos 2 van hablando, Jesús se les une por el camino, les pregunta qué pasa, de qué discutís, y ellos, ¿no te has enterado de lo que ha ocurrido en Jerusalén? Han matado a nuestro maestro, a Jesús de Nazaret, un gran profeta, el que nosotros teníamos por Mesías, y lo han matado. Entonces Jesús, ¿qué les dice? ¿Pero no recordáis las Escrituras, lo que dicen? Las Escrituras. Mirad, en esta frase Jesús les está diciendo a los discípulos, aprended a leer en las Escrituras, para nosotros la Biblia, qué nos dice Dios en cada momento y qué nos está hablando de Jesús en todas las Escrituras. Aprender a interpretar, a leer, a discernir qué nos dicen las Escrituras. Pero ya no solo las Escrituras, sino lo que pasa en cada momento. ¿Dónde encontramos mensajes de Dios? En todo lo que nos rodea, en los acontecimientos, en las cosas que nos suceden día a día, en lo que está pasando en el mundo. Aunque lo que pasa en el mundo nos parezca desastroso. Para los 2 de Emaús, lo que había pasado en Jerusalén era una tragedia. Nosotros miramos ahora el mundo y vemos que no hay más que desastres, pero también están pasando cosas buenas. Hay muchos signos que nos sirven para hablarnos de la presencia de Dios o para despertarnos. Despertar un poquito. Los cristianos hemos de estar muy despiertos. Lo que pasa en el mundo nos tiene que decir algo. Hemos de aprender a hacer una lectura más profunda, que vaya más allá de las noticias. Porque las noticias solo nos dicen, pasó esto, pasó lo otro, una bomba aquí, una guerra allá, una desgracia, una corrupción, un escándalo, alguien que gana las elecciones, alguien que las pierde. Bueno, todo esto que pasa, ¿por qué no hacemos como María, que lo medita en su corazón y nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto que está pasando? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo hacemos una lectura más honda, más cristiana? ¿Y cómo nos situamos nosotros delante de lo que está pasando? Y la referencia de la Biblia, todo lo que explica la Biblia, tiene una aplicación a lo que nos está pasando ahora en el mundo, totalmente. Incluso la guerra de Ucrania, o sea, en la Biblia hay muchas situaciones que dices, caramba, esto es lo que está pasando ahora entre Rusia y en otros países, y de cada experiencia se puede aprender algo. Aprendamos a leer en las Escrituras y en lo que está pasando, meditándolo en profundidad y abriendo los ojos, con una mirada lúcida, despierta. Otro detalle importante de los 2 de Emaús. ¿Cuántos iban? 2. No iba uno solo, huyendo, como Tomás, que no estaba en el cenáculo. Van 2. Y esto es importante. Jesús un día había dicho, allí donde haya 2 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues aquí tenemos 2 de camino, que están
en su nombre, de alguna manera, recordándole a Él, y van de camino y están juntos. Al menos estos dos no se han abandonado, no se han quedado en soledad, no se han aislado, no se han cerrado en sí mismos. Bastan dos para que haya reino de Dios. Y Jesús en medio de ellos, cuando se sienta a la mesa con ellos, los reconocen y ven que esa cena juntos los tres se ha convertido en un trocito de cielo. Bastan dos. Jesús envió a sus discípulos, ¿recordáis? De dos en dos. No los envió solos, venga, cada uno a un sitio, cuantos más repartidos mejor, no, de dos en dos siempre. Es muy profunda la razón de este enviar de dos en dos. Dos personas se ayudan, se apoyan. Cuando uno flaquea, el otro lo sostiene. Cuando uno está más animado, el otro lo modera. Dos se están siempre ayudando y solidarizando uno con el otro. Dos que se quieren están dando ejemplo a los demás. Mirad estos dos. Qué buenos compañeros, cómo se ayudan, cómo se aman. Dos es un testimonio. Para evangelizar hace falta mínimo dos. Jesús no nos envía solitarios, nos envía de dos en dos. Los de Emaús fueron dos y porque quizás iban dos, pues pudieron abrir el corazón, pudieron invitar a Jesús, pudieron ver más. Es necesario mínimo que haya dos, una pequeñita comunidad. Dos y Jesús, eso ya es reino del cielo. Y la última cosa que quisiera que nos quedáramos de esta escena es ¿qué le dicen ellos a Jesús cuando llegan al pueblo? ¿Qué hace Jesús? Jesús hace como si fuera siguiendo su camino, se va. Después de haber estado hablando con ellos y haberles explicado las Escrituras y todo, sigue su camino, sigue, no se queda, se va. Y ellos que le dicen, quédate, quédate, le insisten. Y entonces Jesús se queda. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús nos sale al camino en nuestra vida, pues nos ayuda a comprender muchas cosas. Nos da lucidez mental, nos abre el corazón, nos aclara las cosas y quizás nos llame, como a tantos discípulos. Pero fijaros que Jesús no nos obliga a nada, nunca. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Llamó, pero nunca obligó, nunca forzó. Jesús, si ve que le escuchamos, pero nos quedamos ahí, pues pasará de largo y se irá. ¿Qué necesita? Que lo invitemos. Porque ese quédate quiere decir sí quiero. Sí, Jesús, quiero que estés conmigo, quiero que me sigas explicando, quiero que me llames, quiero que me digas, quiero seguirte. Dios es muy respetuoso y eso lo tendremos que tener muy en cuenta los cristianos y las personas que queremos comprometernos con la evangelización. No se puede obligar a nadie, ni forzar a nadie. Jesús pasa, enseña, invita, ya han visto quién es, pero si no le invitamos, Él no va a entrar a la fuerza en nuestra casa, no se va a meter en nuestra vida, no va a interferir, dice, si no queréis más de mí, pues me voy. Pero si lo invitamos, entonces se sentará a la mesa con nosotros y se entregará del todo. Y entonces nos llamará. Así que en la evangelización mucho respeto, invitar, enseñar, mostrar lo que es el reino de Dios, pero luego las personas, cada cual tiene que dar un paso y decir, sí, quédate. A Jesús le tenemos que decir, quédate. A lo mejor en nuestra oración con Jesús, en vez de pedirle tantas cosas o en vez de, pues le tenemos que decir, Jesús, ven, quédate. Aquella exclamación en arameo, no de los primeros cristianos, Maranatá, ven Señor Jesús, ven, 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 ven que te queremos. Hemos de invitarlo. Hemos de invitarlo. Y entonces, claro que viene, corriendo, no se hará esperar. Hemos de hacer como esas mujeres con María Magdalena, lo agarran, lo sujetan y no quieren que se vaya. No de manera posesiva, pero sí, Señor, ven, ven, quédate con nosotros. Siguiente aparición, a los 11, que esta la relatan los 4 evangelistas, pero nos vamos a fijar en el relato de Juan, capítulo 20, 19-23, y en el de Marcos, que es al final en el capítulo 16, 14, 18. Si nos fijamos en el relato de Juan,
Esto el padre Joaquín lo explicó muy bien en el domingo pasado en la homilía, porque era esta lectura. Jesús se aparece a los 11 que están encerrados, asustados, desconcertados, porque ya han recibido varias noticias de las mujeres, de María Magdalena, de los de Maús, que el Señor se nos ha aparecido, lo hemos visto vivo. Bueno, pues ahora Jesús entra o se les aparece. ¿Qué es lo primero que les dice según San Juan? Paz a vosotros. Paz, el shalom hebreo, shalom. Shalom quiere decir mucho más que paz. Shalom quiere decir alegría, bienestar, gozo, abundancia, plenitud, paz. Paz a vosotros. Y se lo tiene que decir 2 veces. Jesús les está deseando paz. ¿Para qué? Para que se les vaya el miedo, para que se les vayan las dudas, las desconfianzas, los resentimientos, todo. Mirad, en el mundo de hoy, ¿qué más necesitamos que la paz? ¿Cuánto necesitamos que Jesús nos diga paz, paz? El mundo es una guerra continua, es como un mar agitado. Pero Jesús no nos dice paz en el mundo, dice paz a vosotros. Vosotros tened paz porque la vais a necesitar y mucha. ¿Dónde se fundamenta la paz? ¿Por qué todos queremos la paz en el mundo? Todo el mundo dice que quiere la paz y no hay manera de que haya paz en el mundo. En los países, lo vemos entre países y países, no hay manera de que firmen la paz y les cuesta un montón llegar a un acuerdo de paz. ¿Por qué cuesta tanto la paz entre países? ¿Y por qué cuando a veces después de una guerra se firma una paz, las heridas no se cierran bien, las cosas no quedan bien? La Primera Guerra Mundial se cerró tan mal que al cabo de unos años hubo una Segunda Guerra Mundial. Quedaron tantas heridas, tantos resquemores, tantas cosas pendientes. ¿Por qué no se hace bien la paz en el mundo? ¿Qué pasa? Pues que no está bien fundamentada esa paz. Una paz impuesta por la fuerza, por las armas, no funciona. Por un tratado internacional, así, sin más, acaba estropeándose. Entre personas, ¿por qué entre personas hay tantas rencillas, tantas disputas, tantas peleas, tantos conflictos? Conflictos familiares, laborales. ¿Por qué las personas somos tan conflictivas a veces? Nos falta paz dentro. ¿Qué necesitamos para tener una paz que nadie nos quite? Pues mirad, Jesús en la Santa Cena se lo dijo a sus discípulos muy claro: yo os doy la paz, no como la da el mundo. Paz porque yo lo digo, ¡pam!, ya está, impuesta, no. ¿Cómo da Jesús la paz? ¿De dónde viene la paz de Jesús? La paz de Jesús tiene un fundamento clarísimo, que es el amor de Dios. Cuando una persona se siente amada, pero amada de verdad, tiene paz. Y puede tener muchos problemas esa persona. Y puede estar afrontando muchos conflictos. Y puede vivir en un país en medio de la guerra. Si se siente amada por Dios, en el fondo de su corazón hay paz. ¿Y qué va a transmitir a los demás? Paz. Porque ese amor de Dios lo disuelve todo. Los odios. Donde hay odio es imposible que haya paz. Es imposible. Las envidias. Es imposible que haya paz si hay envidia. Rivalidades, competiciones. Mirad, cuando un niño pequeño no se siente querido, cuando veáis a un niño súper agresivo, hiperactivo, que no para, que está mal, ese niño le falta quizás cariño, le falta afecto. Eso se ve clarísimo. En una clase, en un grupo de niños, cuando hay un niño que tiene problemas de afecto en su familia, ese niño no está bien. En cambio, un niño que se siente muy querido, ¿cómo está un niño en brazos de su madre? Oh, feliz, se duerme, está tranquilo. Pues las personas humanas somos así. Si sentimos mucho amor dentro, estamos en paz. Ese es el fundamento de la paz. Paz a vosotros. Jesús les está diciendo: os doy mi paz, os doy mi amor. ¿Qué más pruebas os puedo dar de amor que he dado la vida por vosotros? Yo soy el Hijo de Dios y Dios da la vida por vosotros. Dios se entrega a vosotros. El amor se entrega a vosotros. El amor supremo. Paz, paz. Después, Jesús les dice a sus discípulos: como el Padre me envió, yo os envío.
El Padre envía a Jesús. Jesús tenía una misión en la tierra, pero Jesús pronto va a subir al cielo. La misión de Jesús se la pasará a los discípulos. Les está pasando el relevo. Ya no seréis más discípulos, ya no sois más aprendices. Ahora vosotros vais a ser apóstoles como yo. Apóstol quiere decir enviado. Discípulo es el que aprende. Apóstol, el enviado, el mensajero, el delegado. De aprendices a maestros. Ahora os vais a licenciar, os vais a doctorar, aunque necesitéis un tiempo todavía. Pero yo ahora os voy a enviar, vais a tener que hacer lo mismo que yo hacía. ¿Qué hacía Jesús? Predicar, vais a predicar el reino de Dios. Curar enfermos, vais a imponer las manos y los enfermos se van a curar. Vais a tocar a un muerto y el muerto va a resucitar. Y sí, los discípulos lo hicieron, los apóstoles ya lo hicieron así. Vais a expulsar demonios. Y además les dice algo muy interesante, esto lo leemos en el Evangelio de Marcos. Vais a hablar lenguas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que vais a hablar el lenguaje de la caridad, el que entiende todo el mundo. Vais a hablar de una forma nueva, vais a transmitir un mensaje que huele a novedad, un mensaje que no se ha oído antes, el mensaje del reino. Esas serán las lenguas nuevas. Y vais a pisar sobre escorpiones y serpientes y no os van a hacer daño. ¿Qué quiere decir? Pues sí que los discípulos iban a afrontar muchos peligros. Los cristianos en el mundo, si salimos en misión o a hacer lo que tengamos que hacer, estamos pisando escorpiones, estamos pisando nidos de serpientes, el mundo es un nido de serpientes. Hay cantidad de riesgos, de peligros, de tentaciones, de veneno, claro que sí. Encended la tele, carretadas de veneno que se nos está inoculando, informaciones, malas noticias, malas actitudes, odios, conflictos. Estamos rodeados de veneno, se nos quieren inocular ideas, sentimientos de desánimo, de odio, de oposición. Fijaros si no se está inoculando el odio por los medios de comunicación. Este es bueno, este es malo, odio a este, soy amigo del otro. Se está fracturando la sociedad, se está generando mucho odio, mucha división en todas partes. Estamos pisando serpientes y estamos rodeados de veneno. ¿Pero qué les dice Jesús a los suyos? Tranquilos, vais a pisar en este mundo, vais a meteros hasta los codos en el barro del mundo y no os van a hacer daño. Si estáis conmigo, bien fieles, bien sujetos a mí, protegidos por el Padre, Dios os guarde, Dios os guarda, no os hará daño todo esto. No os puede hacer daño. Ahora, tenéis que estar bien arraigados en mí, tenéis que estar firmes en vuestra misión. La gente dice, ay, es que el mundo nos arrastra, las modas, las tendencias, vamos a contracorriente del mundo. Es cierto, vamos a contracorriente, pero tenemos una fuerza inmensa. Podemos ir a contracorriente. No tenemos por qué seguir las tendencias del mundo si vemos que no son cristianas, que no son de vida, que no son buenas. Nadie nos obliga a seguir todo eso, ¿eh? Los cristianos hemos de estar un poquito más despiertos. Dicen que en un río los peces vivos nadan a contracorriente. Los que se dejan arrastrar son los que están muertos. Los cristianos hemos de estar vivos, no solo de cuerpo, sino de alma. ¿Sabéis cómo se llamaban los primeros cristianos entre sí? Los vivientes. Los vivientes. ¿Qué pasa? ¿Que todos los demás estaban muertos? No, pero en el mundo hay mucha gente que está como muerta. Tienen las almas muertas, están como dormidos, se dejan llevar por cualquier cosa, se dejan abatir por... No, los cristianos somos los vivientes. Y estamos enviados, somos los vivientes. Y con Jesús resucitado, que ha vencido hasta la muerte, el mal y la muerte, no hay que tener miedo de nada. Eso significa que pisaréis serpientes y no os harán daño, tomaréis veneno y no os hará. Estamos en medio del mundo, pero todas estas maldades del mundo no nos pueden hacer daño si estamos bien arraigados en Jesús. Y ya que hablamos de estar arraigados en Jesús, pasamos a la siguiente aparición. ¿Quién falta? Están 11 en el cenáculo. En realidad ahí hay un fallo de matemáticas, no son 11, son 10, porque Judas ya no estaba y en esa primera aparición solo estaban 10. ¿Quién faltaba? Tomás. La aparición a Tomás.
Ya comentamos un poquito el otro día esta aparición tan impactante. Bueno, la primera cosa que hay que decir de Tomás: yo si no lo veo, no lo creo. Si no meto el dedo en la llaga, no creo. Tengo que ver a Jesús, lo tengo que tocar. Mentalidad científica, mentalidad racional. Todos somos un poco así. Ya os dije que los occidentales somos hijos de Grecia, de Roma, la razón, la experiencia y ahora con la ciencia más. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, ¿y no seremos todos un poco Tomás? Los cristianos de hoy a veces nos cuesta creer. Y ay, ¿cómo nos cuesta creer en la Iglesia, en los curas, en lo que dice el Papa, en los teólogos, en la tradición de la Iglesia? Ay, es que desconfiamos. ¿Y si nos están enredando? ¿Y si todos son cuentos? En cambio, encendemos la tele, dicen no sé qué documental y enseguida nos lo creemos. ¿Qué es esto? Somos desconfiados de la Iglesia, de la tradición, de los apóstoles, y en cambio somos crédulos para tragarnos cualquier cosa. Perdonad, pero no me digáis que esto no nos pasa a veces. Y ojo, porque tener fe no quiere decir ser crédulo. Tener fe es confiar. Cuando Jesús nos dice que tengamos fe, nos está diciendo: confiad en mí, que me he aparecido y me habéis visto vivo. Confiad en mis apóstoles, que me han visto vivo y lo han transmitido. Nos está diciendo: confiad en este mensaje. Tenéis pruebas de que este mensaje es veraz, que no es un cuento, no es una invención. Nadie se inventa una historia así. Nadie da la vida por una estafa, ni por una farsa. Confiad, nos dice Jesús, confiad. Entonces, Tomás, somos un poco todos, no creemos, nos cuesta. ¿Y qué hace Jesús con Tomás? Pues Jesús es muy humilde y muy generoso con Tomás. Se aparece de nuevo, le dice: venga, Tomás, tócame, hurga mis llagas, mete el dedo en la herida, mételo, tócame. Sí, ¿quieres pruebas científicas? Pruebas científicas te doy. Tocar, ver, oír, sentir. Y claro, Tomás, claro que cree. Y cae de rodillas y proclama: Señor mío y Dios mío. Esto es lo que le dijo Tomás a Cristo. María Magdalena le dijo: mi maestro. Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Eso es Jesús para Tomás, su Señor y su Dios. El Señor y el Dios que necesitaba creer. Entonces, tocar la llaga. El padre Joaquín también lo explicó precioso este domingo en la homilía, pero como no todos estuvisteis, voy a recordarlo. ¿Qué es tocar la llaga? Meter el dedo en la herida. Le está diciendo a Jesús: venga, hurga ahí. Le está diciendo algo más Jesús a Tomás. Le está diciendo: métete dentro de mi herida. Métete en mi corazón. Métete en mi pecho. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres tocarme? ¿Quieres sentirme? Métete dentro de mi corazón. Métete. Meteros en el corazón de Jesús. ¿Queremos conocer a Jesús? Mirad, podemos leer la Biblia, podemos estudiar teología, aprendernos el catecismo. ¿Queréis conocer de verdad a Jesús? Rezad. Tratarlo en la intimidad, meteros en su corazón. ¿Qué mejor manera de conocer a Jesús que en la intimidad? Podemos pensar: mira, una persona que ha estudiado mucha teología, sabe mucho de Jesús. Dime una persona que rece mucho. Recemos mucho y vamos a conocer a Jesús. Imaginaros cualquier personaje del mundo. Yo me he leído la biografía de ese personaje, he estudiado todo lo que ha hecho, me he leído sus libros, me he estudiado su psicología. Y otra persona dice: mira, yo no he leído nada de esa persona, pero cada día hablo con él un rato. ¿Quién conoce más a ese personaje? El que está cada día con él, hablando. Eso nos dice Jesús: meteros en mi corazón. Vamos a la siguiente aparición. Nos vamos otra vez al Evangelio de Juan, el capítulo 21. En Galilea, ahora sí, junto al lago, pescando. ¿Recordáis lo que os dije de Galilea? El lugar del tajo, del trabajo diario. Pues Jesús se aparece a sus discípulos mientras están pescando. ¿Y qué pasa ese día? Que están pescando, han pasado toda la noche faenando en el lago y no han pescado ni un triste pez. Entonces Jesús les dice: echad las redes del otro lado.
Las echan del otro lado y bueno, entre dos barcas casi no pueden acarrear la cantidad de peces que recogen. Y el Evangelio además dice una cantidad muy curiosa. Si lo leéis, dice que recogieron, no sé si son 153 o 157 peces. ¿Qué significa esto? Ese número, ¿recordáis la numerología en hebreo? Que cada letra tiene un significado de un número. Bueno, pues en hebreo las letras que significan esos tres números, esa cifra de peces, son las letras de una palabra que quiere decir todos los peces del mar. Es decir, lo pescaron todo, una pesca masiva. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto de echar las redes a otro lado? Que a veces las personas, cuando nos esforzamos mucho con nuestra voluntad y nuestro esfuerzo y nuestras ganas, pues trabajamos mucho y parece que lo que hacemos no da fruto, sobre todo en la evangelización. Parece que predicamos, anunciamos, queremos hacer las cosas bien y nada, no hay manera, no da resultado, tanto esfuerzo. Entonces Jesús nos dice, probad de otra manera, hacedlo como yo os digo. A veces nos fiamos solo de nosotros mismos y de nuestras capacidades y de nuestro esfuerzo y tenemos que escuchar un poco más a Jesús y dejar que Él ponga algo también, dejarle un espacio a la providencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos las cosas como Jesús nos dice, cuando confiamos más, cuando nos angustiamos menos, tenemos resultado. No creamos que todo depende de nuestro esfuerzo, demos un margen a la confianza. Eso es el significado de la pesca milagrosa. Y a veces es que hacemos las cosas de una manera, nos entestamos a hacerlas de una manera y Jesús nos dice, no, prueba a hacerlo de otra manera. Echa las redes del otro lado. Bueno, y el otro detalle bonito de este encuentro de Jesús con los suyos es que ¿qué hace Jesús? Les está preparando un fuego con unos panes y el pescado asado. Les ofrece una comida, un ágape, un banquete, es como una segunda Eucaristía. Jesús quiere a sus amigos y sabe lo importante que es encontrarse en un ambiente tranquilo y conoce la importancia de un banquete, de una comida entre amigos. Les está ofreciendo esto, Jesús, su amistad. Después de esta aparición, bueno, continuando la misma escena, tenemos la escena de Pedro. ¿Recordáis? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Las tres palabras de Jesús a Simón Pedro. Me amas. Ese me amas nos lo dirige a nosotros hoy. El examen que Jesús nos hace, la prueba, solo quiere saber, ¿me amas? ¿Me amas? Te puedo pedir algo, pero antes, ¿me amas? Si no le confirmamos que sí le amamos, no nos va a pedir nada. ¿Por qué Jesús luego le puede pedir algo a Pedro? Primero le ha preguntado, ¿me amas? Claro que le ama a Pedro. Ya os dije que estas 3 veces de me amas era como las 3 sanaciones de la triple negación de Pedro. Hay un teólogo que también explica que estas 3 preguntas de Jesús a Pedro pueden relacionarse con la Trinidad. Dios es uno, pero son 3 personas. Es como si Jesús le estuviera preguntando a Pedro, Simón, ¿amas al Padre? ¿Amas a mi Padre del cielo que me ha enviado? ¿Me amas a mí, el Hijo, que he venido a estar con vosotros? ¿Amas al Espíritu Santo, el gran defensor que os voy a enviar pronto? Y Pedro dice sí, 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 las 3 veces. Siguiente cosa, Jesús a Pedro le dice, apacienta a mis corderos. La segunda vez le dice, apacienta mis ovejas, y luego otra vez apacienta mis corderos. Bueno, los corderos, las ovejas, ¿quiénes son? El pueblo de Dios. Le está diciendo a Pedro, tú vas a ser el líder de una comunidad. Cuida de esa comunidad como un buen pastor. Yo soy el buen pastor, tú vas a ser un buen pastor también. Apacienta a mis corderos y a mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Los corderos son los creyentes, los que van a creer. ¿Y quiénes son las ovejas? Las madres de los corderos. Los corderos, las ovejas son los apóstoles, tus compañeros. Apacienta también a tus compañeros, apoya a tus compañeros, reafirma a tus compañeros, ayúdales. Esta será la llamada de Pedro. Y la última palabra, lo vimos también, sígueme, sígueme. Una vez le hemos dicho a Jesús,
Señor mío, Dios mío, te amo, claro que sí, quiero que estés conmigo, quédate. Pues Jesús nos va a decir, sígueme, sígueme, sigue mis pasos, no solo para ir detrás de mí, sino para algún día hacer lo que yo hago. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios nos pide? Cuando a veces parece que lo que Dios nos pide es, Dios mío, no sé, no puedo, está más allá de mis fuerzas. Bueno, en la escena a los 11, Jesús les dijo, cuando San Juan lo relata, les dice, recibid el Espíritu Santo. Y en los otros evangelios Jesús les dice a sus discípulos, esperad que recibiréis la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo que tenía que venir en Pentecostés. La fuerza de lo alto. ¿El Espíritu Santo qué es? El aliento de Dios, la vida de Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios. ¿Dónde está la fuerza, la inteligencia, el don de palabra, la capacidad de unión, la paciencia, todo lo que necesitan los apóstoles para cumplir su misión? ¿Dónde está todo eso? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo va a dar todo, los dones del Espíritu Santo. ¿Recordáis que lo estudiábamos en catequesis? Esos dones, fortaleza, sabiduría, consejo, piedad, temor de Dios, ciencia, todo lo que necesitamos nos lo da el Espíritu Santo. Así que, ¿qué dice Jesús? Esperad, rezando, no hagáis nada, tranquilos, rezad en grupo, en comunidad, no solitos, formando piña, y cuando uno reza en grupo, en comunidad, el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo solo necesita dos cosas: un corazón abierto y dispuesto, un poco quietecito, porque si estamos haciendo 1000 cosas y distraídos con otras historias, pues el pobre Espíritu Santo no le vamos a hacer ni caso, ni podrá venir. Necesita silencio, pararse, receptividad, y necesita el calor de una comunidad. Esto lo veremos en el próximo curso, cuando los primeros cristianos tomen decisiones y hagan algo importante, nunca deciden en solitario, nunca emprenden nada en solitario, siempre en comunidad. El Espíritu sopla en comunidad, porque es el espíritu de comunión. Lo cantamos en esta canción que a veces cantamos en la misa. El espíritu de unión, el espíritu de unidad, es el espíritu que nos une. ¿Cómo vamos a estar unidos y a querernos personas que somos tan diferentes, que tenemos tantos puntos de vista diversos, que a veces somos tan conflictivos? ¿Cómo se explica que una comunidad funcione con gente tan diversa? Por el Espíritu Santo. Los mismos 12 apóstoles, o los 11, es que eran diferentes, pero vamos, a matar. Eran distintos, y en los evangelios hemos visto que a veces discutían entre ellos y se peleaban. Un pescador, un recaudador de impuestos, el uno que quiere ser el primero, el otro que no sé qué, el otro que discute, el otro que duda, el otro que siempre quiere explicaciones. Eran gente como nosotros los apóstoles, gente normal, gente con sus puñeterías y con sus historias. ¿Cómo puede ser que de esos 12 pues saliera la Iglesia y se pudiera fundar algo sólido? Por el Espíritu Santo. Y la Iglesia se aguanta hasta el día de hoy por el Espíritu Santo, y se aguantará, porque la Iglesia tiene una historia de agárrate, una historia muy azarosa, muy complicada. Ha habido persecuciones, ha habido guerras. La Iglesia luego se ha hecho muy poderosa. La Iglesia ha hecho cosas nada evangélicas, se ha apartado mucho de Cristo. Y sigue ahí. ¿Cuál es la explicación? El Espíritu Santo que está ahí soplando y haciendo lo que puede. Y nosotros lo que hemos de hacer es, como con un fuego, alentar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con oración, con la comunidad y poniendo de nuestra parte todo lo que podamos. Él es el fuego, pero nosotros hemos de poner la leña. ¿Y qué es la leña? Nosotros somos la leña. Nosotros somos la cera de esas velas pascuales que arden. Al menos hemos de poner eso. El fuego lo pondrá Dios. Pues estas son las apariciones de Jesús y qué podemos aprender de cada una de ellas. Palabras que Jesús nos dirige a nosotros hoy.
Y hasta aquí hemos llegado. Hemos comentado en 2 clases la resurrección de Jesús, el acontecimiento que cambia la historia, la base de nuestra fe. Y en los próximos días vamos a tener todavía unas 4 o 5 clases que vamos a tocar temas del Evangelio que nos hemos dejado en el tintero. Muy importantes y muy bonitos. No os las perdáis. Bueno, pues paz a vosotros y que tengáis una semana muy llena de paz. Los que no vinisteis la semana pasada, sí, que la tengamos todos, que la tenemos motivos. Estos son las apariciones de Jesús resucitado, lo di la semana pasada, sí, las citas evangélicas y básicamente un poquito el resumen. Sí, cogerlo todo.